Un saludo a todos los aquí presentes, también a quienes desde sus hogares nos siguen por los diferentes medios de comunicación. De modo especial queremos como iglesia el día de hoy manifestar nuestra cercanía a todos los enfermos que están en los hospitales, clínicas o en sus hogares. Oramos por ustedes, por su pronta recuperación. Un recuerdo particular por nuestros hermanos y hermanas que han sido golpeados por el COVID-19. Hoy, domingo, Día del Señor, domingo tercero del tiempo ordinario, celebramos también el domingo dedicado a la palabra de Dios. Ya desde el 2019, por iniciativa del Papa Francisco, quien ha querido dedicar un domingo especial a la Sagrada Escritura, nos decía: establezco que el tercer domingo del tiempo ordinario esté dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la palabra de Dios. Cabe recordar que el hecho de tener un domingo dedicado a la palabra de Dios no significa que solo nos recordemos de ella una vez al año, sino que, motivados por este domingo, vivamos con su presencia cotidiana. Recordemos en este propósito lo que el Papa Francisco dice, refiriéndose también a la palabra de Dios. Dice: llevémosla siempre con nosotros, en un lugar donde nos acordemos de leerla cada día, de modo que entre tantas palabras que llegan a nuestros oídos, llegue al corazón algún versículo de la palabra de Dios. Desde los orígenes, la palabra de Dios ha ocupado y ocupa un lugar importante tanto en la vida como en la liturgia de la Iglesia, del pueblo de Dios. Es esta palabra por la que fueron hechas todas las cosas, como nos lo recuerda San Juan en el inicio del Evangelio. Dice: todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. Es la misma palabra que ha guiado siempre a su pueblo cuando Dios hablaba por medio de reyes y profetas. Es la misma palabra que en el culmen de la revelación se encarna y habita en medio de nosotros. Todo católico, todo cristiano, sin duda tiene una Biblia en casa. Algunas estadísticas nos dicen que es el libro más vendido de toda la historia. Se han vendido hasta ahora más de 3.900 millones de copias en todo el mundo. Pero lo que importa no son estos datos. Lo verdaderamente importante es que Dios, por medio de su palabra, continúa acompañando a su pueblo, continúa acompañándonos a nosotros. En este sentido, de nada sirve tener en nuestros hogares una Biblia si nunca la leemos, si nunca la meditamos y menos dejamos que ella guíe nuestra vida. En los textos de la liturgia de hoy se nos presentan algunas características de esta palabra. La primera lectura, el texto tomado del libro de Nehemías, se nos habla de cómo la palabra de Dios tiene el poder de convocar, de crear comunidad. Vemos en el texto que acabamos de escuchar cómo esta palabra es proclamada ante una asamblea compuesta por los hombres, las mujeres y por todos los que podían entender lo que se leía. Es lo que ocurre también hoy. Miles y miles de personas en todo el mundo se reúnen hoy para escuchar esta palabra. En diferentes partes del mundo se celebran Eucaristías, donde la palabra de Dios es proclamada, donde la palabra de Dios crea comunidad, une a toda la iglesia, conformando así el cuerpo de Cristo. Pero esta palabra no solo crea unidad entre los creyentes, sino también tiene el poder de crear unidad entre Dios y el hombre, porque es una palabra que llega al corazón de las personas. No es una palabra que se proclama al viento. Por eso en la primera lectura también se nos dice: el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Es que la palabra tiene el poder de mover la interioridad de las personas para sumergirnos en un proceso de conversión, un proceso de cambio de vida. Si nosotros acogemos la palabra de Dios con docilidad
y sabiendo que es la que ilumina mi vida, la que me indica por dónde debo caminar, la que me conduce a Dios, forzosamente esa palabra interpelará nuestras acciones y me llama a un cambio de vida más coherente, más de acuerdo al Evangelio. Entonces vemos cómo la palabra de Dios convoca e interpela nuestra vida. Pero además la palabra de Dios se encarna, se hace carne en Jesucristo. El Evangelio de San Lucas nos dice que después que Jesús proclama el texto de Isaías, dirá: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Esto significa que la palabra de Dios no es solo un conjunto de lindos preceptos, de discurso vacío por contentar a algunos, sino que es palabra que se encarna. Ya en el Evangelio de San Juan se nos decía: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Jesús, la palabra encarnada del Padre. Es Jesús. En Jesús es que la palabra de Dios se convierte en hechos, en actitudes. En el texto del Evangelio de hoy, Jesús reconoce que ha sido ungido para llevar la buena noticia a los pobres, anunciar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos y dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Y somos testigos, por lo que se nos relata en los Evangelios, que Jesús llevó a la práctica todo aquello. Por eso las palabras de Jesús, la palabra de Dios, no queda solo en un discurso bien elaborado, sino que se convierte en un programa de vida que también nosotros estamos llamados a llevarlo a la práctica. Apoyado en lo que estos dos textos, el libro de Nehemías y el Evangelio de San Lucas nos dicen, podemos intuir primero que la palabra de Dios ocupa un lugar importante en nuestras asambleas litúrgicas. Toda celebración debe estar siempre iluminada por la palabra de Dios, y esto por dos razones fundamentales. La primera, porque crea comunidad, como lo dijimos, porque la palabra de Dios nos une. No hay hecho más objetivo de eso que una asamblea litúrgica, porque vemos que aún viniendo personas de diferentes realidades, con diferentes historias, e incluso de diferentes lugares geográficos, nos sentimos unidos. No nos vemos como extraños, nos sentimos hermanos, pues nos alimentamos de una misma palabra, de un único pan y un mismo cáliz. Entonces aquí la primera tarea que debemos aprender hoy: si la palabra de Dios por medio de la asamblea litúrgica crea unidad, crea comunión, qué mejor que nosotros seamos testigos de eso también después de terminar una celebración. En la misa se nos invita al final, con las palabras del diácono o del presidente de la celebración, que nos dice: pueden ir en la paz del Señor. Se nos está diciendo, ahora todo lo que hemos celebrado, vayan y comuníquenlo a los demás. Vayan y vivan lo que acabamos de celebrar. Por eso, queridos hermanos, nosotros, testigos de esta unidad, debemos ser los primeros en trabajar por la unidad entre todos los bolivianos. Para el cristiano no debe existir la división, por el contrario, cada cristiano que ha experimentado la fuerza de la palabra de Dios que une, que crea comunión, debe trabajar por la unidad, por la construcción de un mundo más fraterno. Y sabemos cuánta falta le hace a nuestra querida Bolivia experimentar más unidad y menos división. Pero además la liturgia de hoy nos enseña que la palabra de Dios crea compromiso profético, es decir, que nos interpela frente al sufrimiento de tanta gente. Jesús es claro en el Evangelio al identificar su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y dar vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Nosotros estamos llamados a asumir en nuestra vida también ese proyecto de vida. Estamos llamados
a ser anunciadores de la buena noticia, de esa buena noticia que es el mismo Cristo. Vivimos en un mundo donde la mala noticia nos invade. Asumamos la misión de anunciar a Cristo, a este Cristo que da esperanza a nuestra vida, que ilumina las oscuridades de nuestra existencia. Estas últimas semanas hemos sido testigos de cómo, por un lado, la enfermedad del COVID-19 ha ido avanzando y golpeando a muchos hermanos y hermanas. Y aunque en menos número que antes, ha cobrado también la vida de muchos. La violencia hacia niños y mujeres y la inseguridad ciudadana en la que viven muchas familias tampoco es que haya disminuido. Por el contrario, vemos que va en aumento. Frente a este panorama, estamos llamados nosotros a anunciar la buena nueva, la buena noticia. No nos dejemos vencer por la desesperanza, por el miedo. Acojamos en nuestra vida la palabra de Dios, que como lo dice el salmista, es espíritu y vida, reconforta el alma, alegre el corazón. Pidamos que nuestra Madre, la Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora de la Paz, nos ayude a que, como ella, seamos capaces de acoger la palabra de Dios en nuestra vida con total disponibilidad y que se cumplen en nuestra vida aquellas palabras que el mismo Jesús pronunció. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen.